Muy buenas tardes a todos y los quisiera darle la bienvenida a esta segunda jornada en el marco de la celebración del mes de la aeronáutica y el espacio, la versión 2024. Y para hoy día vamos a tener dos conferencias muy interesantes. La primera va a ser con estudiante de ingeniería Tatiana López Miranda, con el título Mi experiencia como astronauta análoga, para luego y más adelante tener una exposición con el director de la Academia Politécnica Aeronáutica. Primero, Tatiana López Miranda es una estudiante de Ingeniería Civil Aeroespacial de la Universidad de Concepción. Recibió entrenamiento como astronauta análoga en la misión Asclepios 2 del Instituto Federal de Tecnología de Lausanne. Dentro de sus actividades académicas, ha ejercido como coordinadora del equipo de propulsión de cohetes de la Universidad de Concepción. Ejerce como mentora vocacional Provoca de la Asociación Internacional AOI Enreado para la incorporación de niñas y jóvenes en carreras científicas STEM. Y es miembro del grupo investigador de NASA Goddard Student Space Consortium, y entre otras cosas. Muy interesante tenerte, Tatiana, con nosotros, y te dejo a ti en control para que tú procedas a la presentación de la conferencia titulada Mi experiencia como astronauta análoga. Muchas gracias. Voy a proceder a compartir mi presentación. Ahí se puede ver la presentación, ¿cierto? Solo para Sí, confirmar. Perfecto. perfecto. Bueno, como bien me introdujo don Eduardo, soy estudiante de Ingeniería Civil Aeroespacial de la Universidad de Concepción y tengo la suerte de llamarme astronauta análoga. Y hoy les quiero contar un poco mi experiencia como tal y cómo también desde el fin del mundo, ¿cierto? Desde Chile, donde aún no tenemos una agencia espacial, podemos llegar al espacio. Y para contarles esto, quiero contarles un poco de una historia. Quiero que se imaginen la total penumbra, todo está oscuro alrededor de ustedes. ¿Se acuerdan que se metieron en un traje, su cuerpo existe y al mismo tiempo no sienten ni una sola parte de él? ¿Recuerdan haberse puesto un guante fluorescente? Intentan de mover la mano frente a ustedes y apenas ven deslumbros de la silueta de su mano. A medida que va pasando el tiempo, van pudiendo ver ya más claro el guante que se habían puesto y recuerdas que esta es la sensación que se describen los astronautas cuando están en el espacio. Esta misma sensación que les estoy contando de esta experiencia fue una experiencia mía simulando microgravedad bajo el hielo en los Alpes a sobre 3.000 metros sobre el nivel del mar, debajo de un lago congelado. Y en ese momento, bajo el hielo, fue cuando me pregunté cómo fue que llegué aquí. Cómo esta niña pequeña que soñaba con ser astronauta viviendo en el fin del mundo logró estar un paso más cerca y que en su certificado dijera astronauta, la palabra astronauta. Por mucho que sea un paso más cerca a ser astronauta análoga, ya estaba en camino para hacerlo. ¿Cómo fue que llegué ahí? Curiosity fuels discovery. What's beyond the yard? Around the corner? Across the border? Above the horizon? What's beyond that? Brilliant minds from around the world work together to imagine the future. They use science and technology as tools. Obstacles lead to innovation, but only a select few fly to space. Astronauts. They are problem solvers. Scientists. They are dedicated. Fearless. When their bodies want to quit, their spirit sets fire to their step. They are determined, resilient. Where is the finish line? There is none. Astronauts train hard and charge into the unknown. They will have to adapt, to experiment, I feel a lot of water on the back of my head. to survive.
I experienced what it's like to be a goldfish in a fishbowl from the point of view of the goldfish. Do you have what it takes? It will take everything you've got. Tienes lo necesario. Así termina ese video. Tienes lo necesario para ser astronauta. Yo era una niña que siempre soñó con ir a las estrellas y poder construir algo para poder ser un astronauta, pero como muchos niños, ese sueño se fue olvidando porque parecía el ser un superhéroe. Pero el poder de ese video, yo tenía 16 años cuando la Agencia Espacial Canadiense estaba buscando astronautas con ese mismo video, y al final de ese video me di cuenta de algo muy importante. Un astronauta es una persona en STEM, es una persona que está entrenada para poder llevar a cabo una misión espacial, para poder pilotear una nave espacial, ¿cierto? Un módulo espacial. Y no eran superhéroes, son personas comunes y corrientes, ¿cierto? Eran médicos, eran enfermeras, eran ingenieros, eran científicos, eran personas del día a día. Y también llevaba a cabo la curiosidad. ¿Qué necesitaba para ser astronauta? Necesitaba esa curiosidad, buen trabajo en equipo, y fue en ese segundo, cuando terminé de ver ese video, que decidí hacer todo lo posible para poder llegar a ser astronauta. Así que desde ese momento, ¿cierto? Desde el colegio empecé a hacer todo lo que tenía relación con la ciencia. Empecé a investigar más, a participar en todas las ferias científicas, en todos los congresos de astronomía que daba la Universidad de Concepción, y decidí entrar a estudiar en la Universidad de Concepción, que siempre había sido mi sueño desde pequeña, y me decidí finalmente por ingeniería. Sabía que quería hacer algo con mis manos, sabía que me gustaba el poder diseñar e implementar soluciones, que era algo muy importante porque en algún momento pensé en estudiar física, en ir por el lado científico, pero me di cuenta que me gustaba resolver estos problemas, en especial en el área espacial. Y aparte de eso, empecé a entrenar mucho más, ¿cierto? Ya hacía natación, jugaba básquetbol, pero tenía que tener todavía mejor trabajo en equipo. Y no solo eso, pero lo más importante, me rodeé de gente que también le encantaba este tema. Una vez escuché a Chris Hadfield, el astronauta canadiense, decir que entre más personas conozcan tus sueños, más personas te pueden ayudar a cumplirlo. Y eso tiene completa razón. Y es así como toda la gente que está alrededor mío, mis amigos, personas que yo conociera, sabía que yo quería ir al espacio, sabía que yo quería ser astronauta. Y así es como cada persona que me conoce me manda algún link de alguna situación que esté pasando, de cómo todos me pueden ir ayudando de cosas que me gustaban. Ingresé al equipo de cohetería de la Universidad de Concepción, empecé a estudiar ingeniería aeroespacial, y así fue como un día me llega un link que dice: se buscan astronautas análogos para la misión Asclepios 2. Y yo, como muchos de los que quizás están escuchando, no saben lo que es una misión espacial análoga, no saben lo que es un astronauta análogo, y en ese momento yo tampoco lo sabía. Para mí un astronauta era la persona que iba en el espacio, y muchas personas tienen la mala concepción que quizás el astronauta es una persona que vive en el espacio. Y no es así. Como les conté, el astronauta es la persona que está entrenada para hacer esas misiones. Y así fue como empecé a investigar qué era una misión espacial análoga, antes de pensar en qué era Asclepios, porque por lo que tenía entendido yo era una misión espacial análoga que buscaba algo con la Luna, pero no entendía muy bien el concepto. Entonces empecé a investigar y supe que las misiones espaciales análogas, ¿cierto? Los astronautas análogos son estas personas que llevan a cabo estas misiones. ¿Y qué es una misión espacial análoga? Es una misión que busca llevar a cabo todos los experimentos y simular las condiciones del espacio aquí en la Tierra. ¿Para qué? Para llevar a cabo estos experimentos que vamos a llevar en esas misiones espaciales, que vamos a llevar al espacio, y también es muy importante que se utilizan para entrenar a los astronautas que van a ir a estas misiones. Y así fue como descubrí muchas misiones espaciales análogas, ya que muchos astronautas entrenan en misiones espaciales análogas, sino todos los astronautas antes de ir al espacio entrenan en misiones espaciales análogas. No todos los astronautas análogos van al espacio, pero sí todos los astronautas que van al espacio tienen que pasar por este proceso. En la que ustedes pueden ver ahí es una misión que se llama NEMO, que es de la NASA, ¿cierto? Donde entrenan a sus astronautas en una misión espacial análoga. Abajo en el punto Nemo, que es el lugar más lejano de toda civilización, ¿cierto? En este submarino, y ahí los astronautas llegan a vivir incluso hasta meses para hacer experimentos y poder entrenar para ir a la Estación Espacial Internacional, que se parece mucho a un submarino, ¿cierto? También existe la misión Mars 500,
¿cierto? Marte 500 que se llama, y esto es porque estos astronautas pasaron más de 500 días en la misión espacial análoga más larga hasta el momento, viviendo en esta superficie marciana que estaba, de hecho, simulada dentro de un edificio de la Agencia Espacial Europea. Y uno de esos astronautas luego se convirtió en mi mentor. Así que una vez que entendí lo que era una misión espacial análoga, dije, ¿qué tengo que perder? ¿Por qué no postulo a Asclepios? ¿Qué era Asclepios? ¿Qué es Asclepios? Es una misión 100% hecha por estudiantes de todos los niveles académicos, desde pregrado como yo hasta posgrado, incluso habían hasta de postdoctorado trabajando ahí. Eso significa que teníamos una amplia gama de profesionales, de estudiantes y de distintas áreas, porque eran distintos equipos, no eran solo los astronautas, sino que estaba la gente que armaba la misión por detrás, ¿cierto? Igual que en toda misión espacial tenía su sistema. Así que comencé la postulación donde tuve distintas pruebas de selección, donde comienza igual que cualquier postulación a un trabajo, uno manda su CV, lo entrevistan, tiene que escribir cartas y luego una prueba de aproximadamente 8 horas, donde gracias a que la misión se llevaba a cabo en Suiza, a mí me tocó a las 2 de la mañana que comenzara la prueba aquí en Chile, porque estábamos en la pandemia, entonces la pude hacer remota la parte teórica y ponían imágenes como estas, llenas de información, y luego las sacaban de la pantalla y preguntaban el número del autobús, por ejemplo. Entonces eran cosas muy entretenidas como esa. Eh, Luego de eso, eligieron de todas estas personas, de todo el mundo, ¿cierto? De estas cientos personas que estaban postulando, cada vez iban cortando la mitad de la gente hasta la cuarta etapa, donde eligen a los 18 finalistas y nos hacen viajar a Suiza. Y en Suiza, una vez allá, después de un montón de pruebas militares, ¿cierto? De trabajo en equipo, había una puerta y en la puerta yo veía que todo el mundo salía sonriendo y no entendía por qué, si lo estaban entrevistando. Y una vez que entré, entendí que detrás de esa puerta estaba Claude Nicollier, primer comandante europeo de la estación, ¿cierto? De la estación espacial y de una misión de los Shadows. Esa misión donde él participó, que es la foto que podemos ver, él se sacó esta foto colgando del Canadarm en uno de los shuttles espaciales, arreglando la cámara del telescopio Hubble, que se le había roto un lente, si mal no me equivoco. Y él fue quien hizo la entrevista para seleccionar finalmente a los astronautas. Así que fue muy bonito que desde el proceso de selección ya estábamos conociendo este mundo un poco más cercano, que para un estudiante que recién había terminado primer año de su pregrado era una cosa inimaginable, porque yo siempre estuve postulando pensando que ¿por qué me deberían elegir a mí? Porque la gente que estaba conmigo tenía mucha más experiencia y había trabajado en agencias espaciales, trabajaba, ¿cierto?, tanto como para la Agencia Espacial Europea, como para SpaceX, como para NASA, Blue Origin, y yo simplemente encontraba que era un estudiante que estaba pasando a segundo año de ingeniería. Pero luego entendí que no solamente, que todas las personas en la última etapa de selección no solo tienen todo lo necesario para astronauta, ser un astronauta, pero cuando se selecciona un astronauta no se selecciona a la persona, se selecciona un equipo. Tiene que seleccionar un ente que va a poder llevar a cabo esta misión. Y así fue como después de un año de selección tuve la suerte de ser seleccionada como una de las 9 astronautas análogas para la misión Asclepius 2, que su misión era la búsqueda de agua en el polo sur lunar. ¿Por qué? Porque el agua es muy importante para los astronautas en las siguientes misiones, ¿cierto? Artemisa. Ahora, ¿y por qué en el polo sur? Porque en el polo sur están estos cráteres con estos túneles donde vamos a encontrar tanto sol como sombra, y en esa sombra vamos a encontrar hielo congelado de agua. Y el agua nos sirve para tres cosas principalmente. Uno, ¿cierto? Para hidratación de los astronautas, lo podemos purificar por distintos medios, incluso hidrólisis o osmosis inversa, podemos utilizar el agua de distintas formas. Ahora, también para las otras dos cosas, que es lo esencial, digamos, lo podemos usar como protección de la radiación, porque en la Luna no vamos a tener una atmósfera que nos protege de toda la radiación solar. Entonces podemos tener edificios, estructuras, bases huecas que podemos rellenar con esta agua y utilizarla como protección. Y la tercera sería para utilizarla como propelente, ¿cierto? Para poder propulsar nuestros cohetes como una parada para llegar a Marte.
que esos son los tres propósitos que se tenía para el agua en el polo sublunar. Y de todos estos astronautas que entrenamos durante un año, ¿cierto? En distintas cosas, tanto en resistencia, en cómo utilizar los trajes, en distintos experimentos. Bueno, cabe recalcar que hubo un momento de mi entrenamiento que yo volví a Chile por un par de meses y la compañía de bomberos, que es muy importante, los bomberos basaron sus trajes, o sea, los astronautas basaron sus trajes en los de los bomberos, inicialmente para las misiones, las primeras misiones espaciales, y luego los bomberos mejoraron sus trajes en base a lo de los astronautas. Y la segunda compañía de San Pedro de la Paz, de aquí de Concepción, me llama para saber si yo quería entrenar con ellos. Y eso fue muy útil para mí como astronauta porque me sirvió para poder entender cómo utilizar los trajes luego de los astronautas. Y un entrenamiento que no mucha gente cree que tiene como, como paralelismo, ¿cierto? Que se parece mucho, la verdad, las cosas. Igual que el rescate en vertical que me enseñaron en el puente, ya que si es que llega a pasar algo en la Luna, va a haber que descender en los cráteres de la misma forma que uno rescataría a una persona que se cae del puente. Y luego comenzaron los entrenamientos más físicos en Suiza, ¿cierto? Esa experiencia de simular la microgravedad que les contaba fue aquí, en la punta de los Alpes, con mi tripulación, donde dos exploradores árticos, ¿cierto? Nos enseñaron distintas capacidades como sobrevivir en las peores condiciones posibles, trabajar en equipo, el poder seguir instrucciones y darlas, que es muy importante la comunicación entre los astronautas. También aprendimos todos esos experimentos, ¿cierto? Había muchos experimentos incluso que se estaban haciendo a tiempo real, al mismo tiempo en la Tierra, como en la Estación Espacial Internacional, entonces ya teníamos datos que comparar. Aprendimos cosas que como un ingeniero uno nunca piensa que va a aprender, como es los primeros auxilios, el saber suturar, tomar ecografías, ese tipo de cosas que uno de verdad nunca me imaginé que iba a tener que aprender como ingeniero. Aprendí geología, geografía, para poder ubicarnos tanto aquí en la Tierra como uno lo haría en el espacio. Y todo esto a veces con instrumentos más difíciles, que por ejemplo en esta misma fotografía, esos mapas estaban ilegibles a propósito. Después de un día de harto entrenamiento físico y mental, nos fueron a dejar al bosque y nos dijeron que a la mañana siguiente teníamos otra clase en la universidad y teníamos que llegar a ella a tiempo, a las 7 de la mañana. Y esto partió, no sé si a las 5 o 6 de la tarde, y ya llevábamos un día completo, ¿cierto? Que había comenzado ya a las 7 de la mañana. Eso significa que pasamos 48 horas sin descansar, de entrenar. Entonces uno ahí de verdad ve la resiliencia del astronauta y cómo funciona este equipo, cómo resolver los problemas, porque uno tiene que pensar que el espacio es el lugar más inhóspito que existe. No estaba hecho para el ser humano. Entonces necesitamos trabajar juntos para solucionar estos problemas. Y como bien les dije, todo esto estaba basado en el polo sublunar. Se suponía que la base lunar iba a estar cerca del monte de Malapert, ¿cierto? En los túneles que se deberían construir desde ese monte. Y por eso es que se decide simular en los Alpes, en el borde entre Suiza e Italia, en el Sasso San Gotardo. ¿Por qué en el Sasso San Gotardo? Porque esto es un fuerte que quedó desierto, ¿cierto? Se utilizaba nada más que para tácticas militares suizas. Después de la Segunda Guerra Mundial quedó abandonado y todos esos cerros que ustedes pueden ver ahí están cubiertos de túneles abandonados que durante la misión se adaptaron para hacer esta base lunar. Entonces la base lunar era solo una sección y luego estaba nuestro lugar de despresurización, ¿cierto? Y luego se podía salir en caminatas extravehiculares para realizar experimentos con los trajes que ustedes ven ahí en la fotografía. Todo esto normalmente lo hacíamos con mucha menos luz, porque estas fotografías fueron hechas para la fotografía, digamos, para que se entendieran dónde estábamos y qué estábamos haciendo. Y como bien les contaba, era un equipo inmenso, éramos más de 50 personas, puede que los 6 astronautas dentro de la base fuéramos 6 personas, ¿cierto? Con distintos cargos, pero fuera de la base quedaron 3 astronautas, ¿cierto? Porque éramos 9, y porque esos 3 astronautas son los 3 astronautas más importantes de la misión, los que no van dentro de la base. Porque comunicacionalmente necesitaba una persona que hable con los astronautas y tiene que ser un astronauta entrenado con ellos
porque en caso de emergencia o de que algo suceda, necesitas saber con el tono de voz del astronauta que está dentro si es que algo sucedió para poder responder a esa necesidad y tener la confianza de hacerlo también. Y aparte del astronauta, ¿cierto? De nuestro Capcom, está la persona que está a cargo de toda la misión, ¿cierto? Nuestro Flight Director. Y aparte de ello, hay una especialista en comunicaciones, hay un médico, hay un especialista científico, otro en ingeniería. Entonces, cuando algo sucede dentro de la base, que era mi trabajo como especialista de comunicaciones dentro de la base, se hacía una llamada afuera de la base y se decía al centro de emisión de controles qué había que hacer, qué protocolo había que seguir. Y al final ellos programaban todo el experimento desde fuera, hablando con nosotros a través de un punto de contacto. ¿Cierto? Llevamos a cabo más de 20 experimentos para distintas universidades, para distintos centros de investigación alrededor del mundo, entre ellos el que tenía puesto yo en esa fotografía, que es el que se estaba haciendo en la Estación Espacial Internacional al mismo tiempo, que es donde uno mide la calidad del sueño a través de la cantidad de oxígeno que llega al córtex frontal. O del otro a mano derecha son plantaciones hechas con regolito lunar, ¿cierto? En condiciones muy, muy frías. Ahora hay que tener en cuenta que dentro de la base había casi 98-99% de humedad y el máximo de temperatura fueron 10 grados Celsius. Todo esto para simular las mismas condiciones que habrían en la Luna. A diferencia de la gravedad, ¿cierto? Que esa diferencia de gravedad no la podemos simular, pero el resto de las condiciones de verdad se sentía como no estar en este planeta, porque no había luz solar, ¿cierto? Toda la luz era artificial, uno pierde la noción del tiempo y todo eso también es parte de la preparación para ser astronauta y también sirve como resultado para la gente que va a enviar a los siguientes astronautas a la Luna. Probamos sismógrafos muy parecidos a la tecnología que se usó en las misiones Apolo, ¿cierto? Llevan estos sismógrafos para poder caracterizar las distintas cortezas de la Luna, para poder conocer más de nuestro cuerpo celeste más cercano. Y ahora se busca llevarlo de nuevo en las misiones Artemisa y esa es la tecnología que nosotros estábamos probando. Y ahora, ¿por qué es tan útil las misiones espaciales análogas para probar toda esta tecnología y por qué es tan importante que en Chile lo sepamos? Muchos van a pensar que esta fotografía que estoy mostrando en pantalla está tomada en Marte. Parece el suelo marciano, parece que, cierto, es un rover de la NASA que está siendo testeado, pero ¿dónde? Si sacamos el zoom, podemos ver claramente que este es el desierto de Atacama, que esto no es una superficie marciana, pero es muy cercano a lo que debería ser. Hoy en día se prueban muchos rovers y mucha tecnología que se ha mandado a Marte, como el rover que estamos viendo aquí en Chile. ¿Y por qué se prueba aquí en Chile? Porque tenemos las condiciones más extremas en un mismo territorio. Y no solo eso, pero tenemos el desierto más árido del mundo. ¿Y por qué les cuento esto? Esto es porque ya se está probando tecnología que se ha enviado al espacio, siendo probada en Chile. ¿Por qué no podemos empezar a hacer misiones espaciales análogas aquí en Chile? Ya tenemos el Sistema Nacional Espacial, que me imagino que ya todos han escuchado hablar, ¿cierto? Pero tiene más que nada que ver con, en este segundo, con todo lo que tiene que ver con satélites, con el armado de ellos y la desplegación de ellos para ver distintas partes de nuestro planeta. Pero ese es solamente el inicio, ¿cierto? Con este centro espacial que está siendo construido es la puerta de entrada a todo lo que podemos tener acceso nosotros. Y es por eso que es tan importante la divulgación de lo que es las misiones espaciales análogas aquí en Chile. Hace poco estuve con Sian Proctor, astronauta análoga que luego fue astronauta y fue al espacio, ¿cierto? Ella decía que lo mismo que veníamos diciendo muchos hace mucho tiempo, que aquí en Chile es el lugar ideal para tener pruebas espaciales análogas. Tenemos el desierto de Atacama, tenemos la Antártica, tenemos el mar donde podemos tener submarinos para entrenar astronautas y con eso también ayudar a astronautas de otras agencias espaciales que vengan a entrenar aquí y quizás generar también nuestros primeros astronautas que puedan ir al espacio. Por eso le doy las gracias por esta instancia, porque instancias como esta ayudan nuevamente a hacer esta divulgación, que es lo más importante para que sepan que desde el fin del mundo sí podemos llegar al espacio, que ya ni siquiera el cielo es nuestro límite. Muchas gracias y quedo abierta a todas las consultas que puedan tener. Ok, Tatiana, te agradezco mucho la presentación
Y también nos has introducido en un ámbito bien interesante como es el mundo de los astronautas análogos. Y antes de pasar a otras pues, preguntas, si en la audiencia tenemos algunas, yo tengo algunas que quería consultarte. Primero es, ¿cómo te sientes tú como prácticamente un referente, como mujer que está eh, partiendo en este ámbito, que es un poco desconocido, que típicamente ha sido abordado por muchos hombres? O sea, ¿cómo te sientes tú en este ámbito y cómo ha sido tu inspiración hacia otras mujeres que les gustaría seguir tu camino? A ver si nos puedes contar algo. La verdad de las cosas, yo recuerdo cuando postulé para hacer la primera etapa de selección para ser astronauta análoga, y recuerdo estar pensando que, bueno, aparte de que no pensé que tuviera oportunidad por alguna razón, y luego aprendí que, claro, que ellos también estaban, porque todos tenían las capacidades físicas y mentales, pero estaban buscando al final la esencia de las personas. Entonces, cuando me preguntaron que por qué quería ser astronauta análoga, yo dije que me acordaba de mi profesora de ciencias del colegio. Yo creo que los educadores, los profesores tienen un rol gigante que jugar aquí. Me acordé de ella y me acuerdo haber respondido que yo quería inspirar a alguien en un micro nivel, aunque sea un poquito, lo que ella hizo conmigo, porque gracias a mi profesora de ciencia del colegio fue que se me abrió este mundo, al espacio, a las estrellas, y me di cuenta que las cosas salían de los libros, que las podía hacer. Y creo que a medida han pasado los años, me he dado cuenta que ya ni siquiera es ese micronivel que yo buscaba, que era mi sueño, el poder inspirar y ayudar a pavimentar este camino para que más niñas, para que más niños se inspiraran con ello y quisieran hacerlo también, sino que veo y uno ve, e incluso en la misma universidad, la cantidad de gente que quiere entrar a ingeniería aeroespacial. Es impresionante el movimiento que ha tenido esto, solamente por divulgar. Así que me llena el corazón y me encanta mi trabajo también en Provoca porque veo la cara de las niñas al saber que existe aquí en Chile, que existe alguien que lo hizo. Y yo siempre he dicho que si yo no soy la primera en ir al espacio, está bien, porque mi sueño sí es ir al espacio, ir a las estrellas, pero mi sueño aún más grande es inspirar a las generaciones que lo van a hacer. Si no soy yo, perfecto, pero que yo sé que gracias a lo que he hecho hoy en día, viene alguien que va a lograr ir al espacio. Sí, fantástico. No, muchas gracias, Tatiana. Otra consulta respecto a tu entrenamiento como astronauta análogo. ¿Cuál fue la parte más difícil que tú enfrentaste? Yo creo que hay muchas cosas y yo creo que la dificultad, tanto física como mental, fue muy distinta y también la sorpresa, porque cuando nosotros íbamos a entrenar no sabíamos a qué entrenamiento íbamos inicialmente, porque la idea era tomarnos por sorpresa para ver cómo reaccionábamos a esas condiciones adversas. Entonces muchas veces nos pasaban mochilas con peso muerto para que estuviéramos caminando por días o en la mitad de una tormenta nos abandonaban para hacer cosas, pero yo creo que más que los entrenamientos, lo más difícil era la espera, el no saber si es que era parte de la tripulación o no, porque todo ese año entrenando se seleccionó al final del año quiénes eran los 6 astronautas dentro de la base y los 3 que iban a quedar afuera. Entonces, esa espera, yo creo que a todos los astronautas nos costaba un poco más, porque, claro, todo el entrenamiento y todo lo que nos llevaba, pero llegué a a una epifanía donde me di cuenta de que el astronauta más importante, después del comandante, es el Capcom, la persona que se queda en la Tierra. Entonces, si es que yo hubiera tenido que llenar ese rol y quedarme en tierra, que es el rol que nadie quiere, digamos, pero es el más importante, iba a tener la misión en mis manos. Entonces era algo muy bonito porque finalmente cuando seleccionan a los 3 astronautas que se quedan en tierra, digamos, tuve la oportunidad de poder conversar con ellos y darles mi punto de vista y se dieron cuenta que, claro, que eran el astronauta más importante que había en la misión. Muy bien. Oye, y Tatiana, respecto al manejo de la soledad, o sea, un tema de preparación psicológica, porque un astronauta tiene que estar preparado para tomar decisiones eh, solo, en función también de la operación, de la misión que están realizando, y también en algunos casos sentir cierta soledad, porque
para simular el espacio o la actividad en el espacio, hay un aspecto que es tremendamente complejo. En ese aspecto, ¿cómo los entrenaron a ustedes? ¿Cómo operó el sistema? ¿Cuál fue tu experiencia en eso? Bueno, nosotros tuvimos, en este año largo, tuvimos muchas clases, tanto prácticas como teóricas, y muchas de las clases teóricas eran con psiquiatras, con psicólogos, expertos en ambientes extremos. Los mismos astronautas, o sea, perdón, los mismos psicólogos y psiquiatras que entrenan a los astronautas antes de ir al espacio. Muchos de ellos eran psicólogos y psiquiatras de la NASA que iban a conversar con nosotros, pero yo creo que lo más importante fue el escuchar a otros astronautas y astronautas análogos que fueron nuestros mentores, tal como lo fue Roman Charles, que es uno de los astronautas análogos de la misión Mars 500, ¿cierto? De Marte 500. Y el hablar con Claude Nicollier también ayudó mucho, que son astronautas que han estado bajo estas situaciones y nos mostraron las imperfecciones detrás de las misiones espaciales, que hay un periodo de adaptación, ¿cierto? Tanto al ir al espacio como en las misiones espaciales análogas, que normalmente dura de 3 a 4, perdón, de 4 a 5 días, y es completamente, uno está preparado para lo que va a pasar, porque uno sabe que esos días va a ser un poco más caóticos, y cuando sucede, uno se da cuenta, así como, oh, estamos en el día 5, aquí está el límite de lo que va a pasar. Entonces ayuda a estar como saber que estas etapas existen. Eso sirvió mucho el saber lo que iba a ocurrir de otras personas que ya lo han vivido. Y más que eso, yo creo que más por el lado de la soledad, digamos, yo creo que eso va más por la toma de decisiones y lo que tiene que ver con el trabajo del día a día, pero en momentos como, digamos, de soledad, ¿cierto? Porque estamos aislados, estamos en un lugar sin ventanas, y cabe recalcar que éramos una tripulación de astronautas, todos de una nacionalidad distinta. Nadie era de la misma nacionalidad, todos hablábamos idiomas distintos y su idioma nativo, el inglés, era solamente de dos personas. Entonces, eso también, el conocer a tu tripulación mucho antes y el haber entrenado con ellos sirve mucho porque estas culturas son tan distintas y tienen costumbres tan distintas, ¿cierto? Todos de una religión distinta, de una cultura distinta, que a veces hay comentarios o cosas que en una cultura pueden chocar mucho, como en otras no, y puede ser correcto o incorrecto. Entonces, el conversar las cosas al final de cada día era lo más importante. Nosotros cada cena nos sentábamos a compartirla, nadie lo hacía solo, y se hablaba de, le decíamos la espina y la rosa, la espina era la cosa que le molestó del día y la rosa la mejor parte del día, y yo creo que eso ayudó mucho porque uno no se daba cuenta Sí. muchas veces de algo que le molestó a alguien de la tripulación. Y otra cosa que ayudaba mucho era en el tiempo libre, que eso pasó los primeros días. Muchos astronautas durante su tiempo libre estudiaban el experimento que tenían que hacer en la siguiente hora. Pero, y yo no me había dado cuenta que yo nunca estudié porque sentía que no era necesario, porque llevábamos un año estudiando para esos experimentos. Y yo en esa hora libre decidí pintar. Llevé acuarelas y con el agua de la condensación que se generaba, ¿cierto? Con el deshumidificador, yo pintaba con esas acuarelas y todos se empezaron a dar cuenta de que las acuarelas, puede que no tuviéramos ventanas, pero las pinturas hacían que hubieran ventanas pequeñas a nuestro mundo. Entonces muchos astronautas empezaron a bailar, a pintar conmigo y a hacer de este un espacio más, más hogareño, digamos, menos estricto y duro como era la misión espacial. Y eso yo creo que ayudó mucho a que esos 5 días pararan en los 5 días, esos días de adaptación. Oye, qué bien. Y dentro de las otras consultas personales, el idioma inglés es fundamental. O sea, hoy día si tú te quieres relacionar con el resto del mundo, el resto de profesionales, tienes que saber inglés. ¿Cuál fue tu preparación al respecto? Porque por lo que me di cuenta tú manejas bastante bien el idioma, lo cual es un desafío para otros. Entonces, ¿cómo tú te preparaste? ¿Tuviste alguna suerte por tus padres? ¿Cómo fue ese impulso? Efectivamente, soy una persona con mucha suerte y crecí en una casa donde el idioma nativo era el español y el inglés. Ah, Mis papás vivieron muchos años de su vida en Canadá y tengo la suerte de haber crecido hablando ambos idiomas. Entonces, para mí el tema del idioma inglés nunca fue un tema, digamos. De hecho, mm, muchos de los libros que me rodean en este momento los llevo leyendo desde la infancia y están la mayoría en inglés.
De hecho, siempre he dicho, mi idioma nativo no es el inglés ni el español, es Mm. una mezcla rara de ambos y para hablar uno me tengo que concentrar. Así que eso fue muy entretenido y lo interesante es que también estaba con muchas otras personas que hablaban otros idiomas. Así que dentro de la misma misión estuve obligada a que sea hablar un poco básico para poder comprar pan, por ejemplo, en las ciudades que estábamos tanto en alemán como en francés y tenía compañeros o amigos que venían de Portugal, así que también hablamos un poco de portugués, pero cosas básicas. Y yo creo que el hablar esas cosas básicas en el idioma de tu colega, de tu compañero, también ayuda a como cortar esas fronteras que sean más culturales que existen y ser más cercana a esa persona. Y tus compañeros y compañeras, ¿cómo han, voy a decir, enfrentado esto? Porque el idioma es un desafío y uno se topa con gente que tiene talento y otros que no lo tienen, aunque les cueste, pero definitivamente. ¿Cómo lo han tomado tus compañeros, compañeras? ¿Se refiere a en la misión espacial? Al idioma, el problema es el idioma. Mm. Sí, bueno, el problema del idioma yo creo que no, dentro de los astronautas no fue problema, pero cuando se estaba organizando la misión, había gente con acentos muy fuertes muchas veces o cosas que no se lograban traducir. Había una persona en Jordania, si mal no me equivoco, que estaba a cargo de hacer los trajes y muchas veces con la mala conexión y con la barrera del idioma había muchas instrucciones que no llegaban al otro lado. Entonces también hubieron problemas como que se fueron atrasando con los trajes espaciales, Mm. dado a este problema de idioma, y uno se da cuenta de la importancia de el tener el idioma. Y también tiene que ver con que el por qué a los astronautas se nos intentó, yo digo intentó porque no sé ruso, pero se nos enseña ruso. Porque la primera clase que tuvimos de entrenamiento fue una clase de ruso básico. ¿Y esto es por qué? Porque las estaciones espaciales están construidas igual que las cápsulas, ¿cierto? Y muchos de los cohetes en Rusia. Mm. Y la estación espacial, la mitad está en inglés y la otra está en ruso. Y ahí están los cosmonautas, ¿cierto? Que son los colegas rusos de los astronautas. Y los astronautas, y si hay una emergencia, no van a gritar en inglés los rusos, van a gritar en su idioma nativo, que es el ruso. Entonces uno tiene que saber las llamadas de emergencia en ruso para poder llevar a cabo la instrucción que se está pidiendo. Ya. Mira, aquí tengo una pregunta también, unas palabras de Sergio Wilhelm, que es nuestro secretario general del colegio. Me dice: felicitaciones, Tatiana, por soñar, creer y cumplir tus sueños. ¿Cómo crees tú que Canadá logró llegar a tener este programa de entrenamiento y educación espacial internacional? Primero, muchas gracias y me encanta esa pregunta porque el libro de Chris Hadfield, bueno, Chris Hadfield, por lo que han escuchado mucho de mí, a mí me encanta Chris Hadfield, es el astronauta canadiense, primer comandante de la Estación Espacial Internacional canadiense. Él, cuando era pequeño, soñaba con ser astronauta en un país donde no existía agencia espacial. Y él hizo todo lo posible en su vida para ser astronauta, para ir al espacio, sabiendo que lo más probable es que no lo cumpliera, pero el camino lo hizo feliz para ser astronauta. Porque lo importante es el camino para llegar a sus sueños, ¿cierto? Resulta que él entró a la Fuerza Aérea y todo para poder ser astronauta, y él cuenta cómo fue que Canadá llegó a ser la Agencia Espacial Canadiense, porque Canadá tiene, en robótica, digamos, todo lo que tiene que ver con robots, ellos tienen tecnología de punta desde siempre. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Canadá, que también hizo Brasil en su momento? Le dice a la NASA, le dice a Estados Unidos, le dice, mira, tengo esta tecnología, es fantástica y tú la necesitas para ir al espacio. Ustedes la necesitan porque se la estaban comprando y le dicen, yo te la doy siempre cuando un 10% de tus astronautas que entrenes y mandes al espacio sean canadienses. Y ese fue el trato que hizo Canadá con Estados Unidos para tener este programa de entrenamiento de astronautas. Entonces, hoy en día, todo lo que tiene que ver con robótica en el espacio lo hacen los canadienses. He ahí los Canada Arms, que en este momento creo que hay tres, si mal no me equivoco, que reinstalaron desde los Shuttles a la Estación Espacial Internacional y ellos están también involucrados en esta cápsula que se va a hacer, que la estación espacial que va a estar en la Luna y luego la cápsula que va a ir a la Luna y los experimentos de las misiones Artemisa. Y si uno ve bien la tripulación que va en la misión Artemisa, en la primera, está el astronauta Joshua, que es canadiense.
Mm. Y así es como Canadá lo hizo, como Brasil también lo hizo alguna vez y tuvo un astronauta brasileño, Marcos Pontes, que también tuve la oportunidad de estar con él y conversar con él. Entonces, eso es lo que necesitamos nosotros. Y yo creo que nuestra puerta de entrada son las misiones espaciales análogas. Solo por el territorio que nosotros tenemos, nosotros le podemos decir, aquí puedes entrenar a tus astronautas y, no sé, denos un porcentaje de astronautas Mm. chilenos. Muy buena idea, ¿eh? La Sí. vamos a registrar. Mm. Bueno, Tatiana, sigue nomás. Ricardo, por favor. Sí, bueno, yo por mi parte quería felicitar también a Tatiana por el espíritu, la fuerza, las ganas de hacer las cosas y bueno, sabemos que para tener éxito se requiere a veces un poquito de suerte, pero el resto y más del 90% siempre es esfuerzo, esfuerzo personal y constancia, perseverancia. Así que por mi parte yo estoy seguro que vas a cumplir tus sueños. Quería preguntarte si estás en contacto con otros astronautas análogos chilenos o estudiantes que hayan hecho programas similares, porque nosotros con Calman justamente estamos tratando de impulsar hace unos 4 años ya programas para entrenamiento de astronautas que se hacen en conjunto con la NASA. Entonces te quería preguntar si hay un networking entre ustedes, ¿ya? Si están en contacto, si están haciendo proyectos en común, porque creo que eso es súper importante. Bueno, efectivamente nos mantenemos en contacto, no muy seguido, pero nosotros somos tan pocos, somos tres en Chile, entonces nos conocemos, hemos conversado, hemos dado charlas juntos y todos tenemos un punto de vista muy similar, que es el ayudar al desarrollo de Chile en este ámbito, ¿cierto? En el ámbito espacial. Pero yo creo que también es importante recalcar que en mi misión espacial no era solo yo chilena, era la única astronauta latinoamericana en la misión, sí, pero en el equipo que estaba detrás mío, en el centro de misión de control, las personas que hicieron esto posible, habían tres chilenos más y eran los tres estudiantes de Ingeniería Civil Aeroespacial de la Universidad de Concepción y en este momento ya dos son ingenieros y otro es un compañero mío que ya nos queda menos. Entonces, ellos también seguimos en contacto diario y son las personas que ayudaron a desarrollar esto. Fueron ¿cómo se llama esto? El líder del equipo de diseño. Ambos, hay dos líderes del equipo de diseño porque fueron 2 años distintos que estuvieron y el líder del equipo de ciencia que son dos aspectos cruciales para la misión. Ya tú me mencionas astronautas análogos de las misiones Asclepios o de otras. No, no necesariamente, o sea, yo le menciono a Felipe Suazo, Ujú, que estuvo en POSSUM, ¿cierto? Y en Lunares, que es una misión espacial análoga también en Europa, ujú. a Sebastián Ogalde, que astronauta análogo de la misión Asclepios 1, y sé que estuvo en otra misión análoga, no puedo recordar el nombre. Y luego está dentro de la misión, de las misiones Asclepios, porque han sido varias, a Nicolás Ortega, que es Ujú, ingeniero aeroespacial, que fue el líder del equipo de diseño, Diego González, ujú. que es estudiante de ingeniería aeroespacial, también fue el líder del equipo de diseño, y el ingeniero aeroespacial Nicolás Sepúlveda, que fue el líder del equipo de ciencia de Asclepios. Perfecto. Mira, yo te voy a comentar que nosotros como Colegio de Ingenieros estamos impulsando, tratando de impulsar bastantes años atrás ya la idea de efectivamente construir una estación espacial de entrenamiento en el norte de Chile y para eso siempre hemos tratado de entrar por el lado Mars Society con el doctor Robert Zubrin, el cual estaba acá en Chile y de hecho expuso en este mismo seminario el año 2020. Y creo que la experiencia y la ayuda de ustedes como astronautas análogos de cómo se configura la estación, cómo se configura toda la red de apoyo hacia la misión de entrenamiento, etcétera, podría ser muy, muy satisfactorio para lograr estos objetivos. Ya, y de hecho nosotros también estamos tratando de impulsar esto con la Dirección Espacial de la Fuerza Aérea. Ya estamos a un nivel incipiente, pero las ganas están y creo que con la experiencia de ustedes podríamos nosotros dimensionar de mejor forma de lo que estamos hablando, o sea, instalaciones, costos, y etcétera. Así que yo creo que vamos a estar en contacto contigo para estos fines, ya prontamente.
Y bueno, como te mencioné anteriormente, nosotros estamos impulsando también el entrenamiento de jóvenes, principalmente de colegios, a través de la Fundación Kalman. Y bueno, resulta que han sido casi el 100% mujeres, ¿ya? Las que han estado en estos entrenamientos. Y bueno, hace poco salió una noticia de Matilde Gaete y otras más que, bueno, todas estas chicas están muy entusiasmadas, están estudiando efectivamente carreras STEM, ya, ingeniería, etcétera. Y yo creo que la experiencia de ustedes, o el contacto, los consejos que les puedan dar sería fenómeno, porque esto es algo que ya no para. O sea, nosotros vimos el fin de semana, el domingo, el lanzamiento del Starship Super Heavy, y el hecho de que haya vuelto el booster a la posición inicial, eso podemos ver historia. O sea, la tecnología está dando pasos gigantescos y en poco tiempo más es inevitable que vamos a tener astronautas y esto se va a hacer masivo. ¿Ya? Ya no va a haber fronteras y tenemos que comenzar a formar jóvenes, jóvenes, ya pensando en ustedes, en los hijos, etcétera, lo que viene, y es algo que ya no hay vuelta atrás, ¿ya? Así que hay que estar preparado para eso, y tu mensaje yo creo que es súper, súper importante, ¿ya? El rol que haces tú como motivadora de jóvenes, niñas, niños, etcétera, es fundamental, ¿ya? De que vean que esto es posible, que es importante el idioma, que es importante estudiar desde chiquititos, ya, y si tienen los sueños, poder cumplirlos. Así que, bueno, yo nuevamente te felicito al respecto. Bueno, y si hay invitados acá, aprovechen acá, veo algunos asistentes de hacer sus preguntas. Está aquí bueno, hay un espacio para preguntas y respuestas, y también el chat, que creo que también pueden participar. Así que yo los invito a hacer eso. Pero sin duda quedan muchas preguntas acá, y sí que tengan esto como una oportunidad. Muy bien, Ricardo. Esperemos Muchas gracias. que si hay alguna otra pregunta, poder colocarla en el post. Y lo que tú mencionabas, nos quedan algunos minutos todavía previo ante la próxima presentación. Eh, pero efectivamente felicitar a Tatiana porque en esto hay un tremendo esfuerzo personal y lo que tú mencionabas, y Tatiana también, es un sueño y la pregunta es cómo convertir ese sueño en realidad. Y va mucho también por terceros normalmente, o sea, que se forme un ecosistema alrededor donde hay gente que ayuda, que colabora, y el principal motor es uno, son los deseos personales de alcanzar algo. Y la verdad que para Tatiana quiero insistir en las felicitaciones y también y algunas que he visto que se han posteado. Y también darte voy a decir, la oportunidad de que siempre tengas en mente que nosotros como Colegio de Ingenieros estamos abiertos a todo este tipo, voy a decir, de experiencia, de interés, y participar de alguna manera en nuestro ecosistema. Creo que en el ámbito de ingeniería aeronáutica tenemos mucho que dar todavía y también mucho que coordinar, y entender de que los aeronáuticos somos una parte del todo. La experiencia indica que en esto hay que sumar, y hay que sumar diferentes especialidades, y en la medida que tú quieras o puedas, porque lo que me comentabas antes, que estás a un año y medio de titularte y es un tremendo desafío, y tal vez el desafío principal que hay que cumplir, y no obstante eso, tengas y sepas que la plataforma del colegio está disponible para gente como tú o quienes pueden colaborar en temas aeroespaciales. Así es que, Ricardo, parece que no tenemos otras consultas. No tenemos Ya. consultas, por lo menos en nuestro chat. Bueno, Tatiana, de nuevo, mis felicitaciones por tu Muchas presentación, gracias. por lo que has alcanzado. Y espero que por lo que vas a alcanzar también. Los sueños se cumplen y me alegro mucho por ti. Así que muchas gracias por tu tiempo, tu presentación, y espero verte más seguido. Muchas gracias por la invitación. Como les dije, estos momentos de divulgación es lo más importante para poder hacer este desarrollo que buscamos aquí en Chile en el ámbito espacial. Así que les agradezco a ambos y toda la ayuda y todas las ofertas. Yo creo que nos vamos a estar viendo más seguido. De todas Excelente. maneras, muchas gracias, Tatiana, y cuenta con Muchas gracias. nosotros de forma abierta. Muchas gracias Así también. que
Que tengas muy buenas tardes. Igualmente.